Rodrigo Espeleta Ladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México. Doy la bienvenida al maestro Mohamed Sadat, excelentísimo embajador de Palestina en México, a la doctora Jimena Gauch, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción en Chile, doctor Enrique Uribe Arzate, profesor investigador de la UAMX y coorganizador de este segundo Congreso Internacional, compañero y amigo de 1000 batallas académicas y universitarias, licenciada Gabriela Eugenia Lara Torres. Doy la bienvenida a la Universidad de Austin, en Texas, doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Gracias, amigo, también por sumarte a estos esfuerzos por la dignidad humana, investigadores, amigos que nos acompañan, alumnos, profesores de varias universidades de México, del extranjero, de España y de muchos países que el día de hoy se dan cita para hablar de estos temas tan importantes en la supervivencia humana. Quiero iniciar estas palabras de bienvenida citando la descripción que hace el escritor uruguayo Eduardo Galeano hace más de 20 años, y que decía: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida, los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Sí, tiene razón Eduardo Galeano. En tiempos de miedo, pero también de vulnerabilidad, incertidumbre, crisis y urgencia de resolver todos los problemas que nos aquejan para mantener intacta nuestra humanidad y fortalecer un espíritu patriótico y solidario, recordando a Octavio Paz como ejercicio de sinceridad y honestidad, sinceridad con el otro y honestidad con nosotros mismos. Por eso, hoy nos reunimos en esta Casa de la Dignidad, académicos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, servidores públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y representantes de la Administración Pública Estatal, para dar inicio al segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Vulnerabilidad Humana y Crisis Institucional. Agradezco de manera respetuosa la presencia del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Ladro, a quien reconocemos su trabajo, generosidad y disposición, así como un testimonio para inaugurar este importante evento. Agradezco también al excelentísimo embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat. Hago extensiva mi gratitud a la doctora Jimena Gauch Marchetti, a quien por sobre todas las cosas reconozco su profesionalismo, a pesar de las circunstancias por las cuales está atravesando un país hermano de México como lo es Chile. No estás sola, al igual que tu país. El foro está abierto para demostrar como ejemplo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre y seguirán latentes como el corazón de Víctor Jara, que resuena con más fuerza que ayer y está más vivo que nunca en la conciencia del pueblo chileno. Con este ejemplo asumimos nuestro papel y nos erigimos como una defensoría que privilegia los estudios, las investigaciones, la inteligencia, la disciplina y la voluntad para fortalecer a las estructuras públicas, para hacer frente a las dificultades institucionales y dar respuesta a las demandas y necesidades sociales,
Hoy más que nunca creemos firmemente en la enseñanza del indígena de Tixla, Ignacio Manuel Altamirano, que decía: hay que multiplicar la fuerza por la inteligencia. Estamos convencidos de que las propuestas y consensos generados en los encuentros académicos que ha desarrollado esta Defensoría a lo largo de la presente administración deben formar parte de las estrategias nacionales y locales en materia de derechos humanos por el bien de todas las personas que habitan o transitan el país y nuestra entidad, y por el bien de las estructuras gubernamentales y sociales. Por eso trabaja esta institución, para ser un organismo pertinente que fomente el valor de la dignidad humana a través de sus integrantes y de sus acciones. La Comisión de Derechos Humanos late por ti, late porque sabemos que juntos podremos hacerlo, solo juntos y en armonía, siendo incluyentes y plurales, sumando y contribuyendo a la construcción de la ciudadanía, cumpliendo con nuestro deber de salvaguardar y proteger las prerrogativas esenciales de una comunidad que se renueva y en consecuencia exige mayor involucramiento, no más pasividad. Este es el siglo de las ideas, de las acciones y de aquel que deconstruye y construye para crear y recrear nuevas inteligencias que permitan inventar, motivar y encauzar nuevas realidades a través del maravilloso acto de pensar, que permitan inventar y motivar, dialogar e intercambiar ideas, opiniones y propuestas. Quien no lo entienda de esa manera está condenado a seguir viviendo en el conformismo y en la mediocridad. Con esta profundidad, con esa sensibilidad, es como siempre nos hemos conducido. Tal es el caso a la que ya hizo referencia el doctor Uribe. En el pasado Congreso Internacional se firmó la Declaración Toluca, documento que surgió de este primer ejercicio para que toda la sociedad asuma y reflexione de lo que el día de hoy estamos haciendo aquí. Así como este pronunciamiento, queremos hacerlo al final de este segundo Congreso Internacional, como el que hicimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, producto del segundo Congreso Nacional sobre Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Y el pronunciamiento recién emitido en vinculación con la Universidad de Texas en Austin, que demanda la urgencia de actuar eficazmente para prevenir y eliminar la violencia de género y feminicidio en nuestra entidad. Esa es nuestra humilde aportación. Como nunca antes, esta comisión se ha fortalecido y ha estrechado vínculos a nivel nacional e internacional. No es casualidad estos pronunciamientos. Dicha universidad en Austin cuenta con una de las más grandes bibliotecas del mundo en estudios latinoamericanos, con obras y manuscritos originales de Cortázar, Ignacio Manuel Altamirano y Sor Juana Inés de la Cruz, por lo que existe una fuerte vinculación con la cultura mexicana, la cual nos ha permitido afianzar la Recomendación General sobre Feminicidios, misma que hasta el día de hoy han aceptado 30 municipios del estado. Cabe señalar que todo este trabajo es producto de las instituciones, del gobierno del estado, de los municipios, de organizaciones sociales, de académicos y de grupos vulnerables. El ser humano siempre se ha pensado fuerte, dominante, constructor, conquistador y director de las especies que habitan este planeta. Pero hoy, ese mismo hombre que descubrió planetas, vacunas y llegó a la luna, se está viendo rebasado, disminuido por sus propias acciones y por la fuerza de su naturaleza. Se ha dado cuenta de que es finito, frágil, vulnerable, frente a cambios económicos, políticos, sociales y medioambientales. Hoy la mujer y el hombre, la niñez y la población adulta, los jóvenes, los presos, los migrantes, los indígenas y la comunidad LGBTI+Q, los periodistas y comunicadores,
se encuentran en un estado de indefensión y de crisis humanitaria. En ese sentido caben las palabras de uno de los científicos más brillantes de la historia, Carl Sagan. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro más próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, colonizar aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Para mí, esto subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros lo más amable y compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único lugar que siempre hemos conocido. Por ello, es tan importante este encuentro académico. La vulnerabilidad es la condición que por mucho tiempo se ha alimentado de las desigualdades jurídicas y estructurales, de una distribución desigual de derechos y obligaciones. La misma Corte Latinoamericana de Derechos Humanos ha destacado que la falta de políticas públicas adecuadas es un elemento central que aumenta la exposición de las personas. No basta con no violar derechos. Es necesario impulsar las medidas jurídicas y administrativas de protección de los derechos de las personas en situación crítica, ya sea por su condición personal o de grupo o por la situación específica en que se encuentran. Las instituciones nacimos para proteger y respaldar a las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación en la que ven en riesgo sus derechos, pero más su dignidad. Las circunstancias, la exposición y la sensibilidad en las que viven las personas no puede convertirse en una condición última y permanente a la que debemos resignarnos. Tenemos el deber humano de trabajar por la protección de sus libertades y dignidad para garantizar las palabras que decía el generalísimo Morelos, quien hace más de 200 años afirmó: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Gobierno del Estado, a través del Secretario de Justicia y Derechos Humanos, inaugura este segundo Congreso Internacional que reafirma nuestro vínculo con la sociedad, a la cual nos debemos tomando como referencia la sentencia de Jorge Carpizo MacGregor. El fundamento de los derechos humanos se encuentra en la noción de la dignidad humana, la dignidad de la persona como principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer, porque en el hombre se exalta la dignidad, la honradez, la cabalidad de dar sentido y justicia al vivir lejos de todo temor o tiranía que mengue la existencia. Los derechos humanos que todo hombre posee sencillamente por el hecho de estar vivo deben ser alimento de toda ley, de todo acto legislativo, que democracia y éticamente constituya ciudadanos conscientes de sus deberes y obligaciones. Ya lo decía el premio Nobel José Saramago: ninguno de los derechos podría subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. Con la misma vehemencia con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. En el Estado de México debemos hacer lo propio. Tenemos que tejer alianzas que fortalezcan a las instituciones gubernamentales, a las organizaciones sociales, a los organismos autónomos, lo mismo que a las comunidades y a su vez a las personas. Pero sobre todo, tenemos que fortalecer e impulsar la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, la cual presenta un entorno crítico y social. Ante este panorama complejo, las comisiones de derechos humanos y la figura del Ombudsperson son activos que se deben fortalecer, no debilitar. Esta es la esencia de la defensa de los derechos humanos, el esfuerzo colectivo. Por ello, el día de hoy,
desde este segundo Congreso Internacional, abogamos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos siga siendo la defensora del pueblo, que siga siendo la institución encargada de escuchar a los ciudadanos, que concilie a las personas con las autoridades, que se pronuncie ante las omisiones y arbitrariedades, que sume y aporte al mejoramiento de la administración pública. Confiamos en que la Comisión Nacional siga siendo el timón que permanezca actuando con autonomía, imparcialidad e independencia, cumpliendo a cabalidad la misión de proteger los derechos humanos de los individuos, que ampara el orden jurídico mexicano y los instrumentos internacionales. Esta nueva designación es una oportunidad para que el aparato estatal, organismos protectores de derechos humanos y sociedad, formemos una triple hélice de responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y la libertad de las personas. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe y tiene que seguir sirviendo a México y a su gente, no a gobiernos, ni a autoridades, ni a intereses meramente personales. Hoy, en el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados, cobra más sentido que nunca lo que decía el poeta palestino Mahmoud Darwish. Mientras preparas tu desayuno, piensa en los demás, no olvides alimentar a las palomas. Mientras peleas tus guerras, piensa en los demás, no olvides a quien pide la paz. Mientras pagas la factura del agua, piensa en los demás, no olvides a quienes maman de las nubes. Mientras estás de vuelta a casa, tu casa, piensa en los demás, no olvides al pueblo de los campamentos. Mientras duermes y cuentas los astros, piensa en los demás. Hay quienes no encuentran un espacio donde dormir. Mientras te liberas con las metáforas, piensa en los demás, los que perdieron el derecho a hablar. Mientras piensas en los demás que están lejos, piensa en ti. Ojalá fuera una vela en la oscuridad. Señoras y señores, los hechos ocurridos en Chihuahua son muestra palpable de la grave crisis en el Estado mexicano, que sobre todo vive en materia de inseguridad y violencia. El ataque artero que sufrió la familia Levarón representa un ataque a los derechos humanos y a la misma humanidad, a la vida, a la integridad, a la seguridad, pero también a nuestra capacidad de asombro. Nos sumamos a las condenas públicas en este foro que se han expresado por este hecho. Nos solidarizamos con las víctimas y exigimos a las autoridades dar con el paradero de los responsables. Este y tantos otros casos no pueden y no deben quedar impunes. En el marco del segundo Congreso Internacional, la CODEM inaugura su salón de usos múltiples, ubicado en el nuevo edificio de esta institución. Abrimos la puerta a la exposición del artista plástico Ulises Gutiérrez Bonilla, porque esta casa del ser humano es también casa del arte y la cultura, y la cual se engalana con las obras que el día de hoy nos presenta. Bienvenidos pues todos al Estado de México, al Estado de México de Sor Juana Inés de la Cruz, del gran poeta Nezahualcóyotl, del estadista Adolfo López Mateos, de los liberales Ignacio Ramírez, del gran escritor Ignacio Altamirano Basilio, a la ciudad de Toluca, que nos enseñorea su vista con el gran Xinantecatl, el nevado de Toluca, la tierra del poeta, del bardo Horacio Zúñiga y del poeta cubano, el más toluco de los cubanos,
José María Heredia. Permítanme darles nuevamente la bienvenida a esta Comisión del Estado de México, a esta Comisión de Derechos Humanos que diario lucha y pervive por la razón de ser que es el hombre, la mujer, los niños y los grupos vulnerables. Termino con las palabras del sabio Alfonso Reyes. No pretendamos movilizar ejércitos de héroes. Basta con que haya alguno y los demás que los sigan tan cerca como les sea posible, para transformar poco a poco lo heterogéneo en asimilable. Que cada uno preste su brazo hasta donde su brazo alcance. Tener un ideal, tener una aspiración, y si lo van satisfaciendo durante toda la vida, ya habrán encontrado la razón de vivir. La CODEM late por ti. Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. José Martí.